Saludos, estimados amigos, les habla Julio Chigne y esta es una transmisión más del programa Casos de Abogado, la transmisión de Facebook Live que hemos denominado de esta manera. Y bueno, hoy día vamos a tratar un tema que quise tratar hace mucho, ¿no? Que lo he tenido en mente siempre comentarlo, tener la oportunidad de compartirlo, porque representa quizás uno de los casos más emblemáticos en materia de defensa y reconocimiento de derechos que guardan relación con la libertad personal, ¿no? La libertad del ser humano. Estamos hablando del caso de aquel habeas corpus escrito en un papel higiénico, ¿no? El solo título, pues, nos llama mucho la atención en relación digamos, algunos colegas pues lo toman como un tema, digamos, simpático, anecdótico, ¿no? Pero teniendo en cuenta la naturaleza del procedimiento, teniendo en cuenta pues que históricamente el habeas corpus se configura como un sistema particularmente idóneo, ¿no? Para resguardar lo que se refiere a la libertad personal frente a la arbitrariedad de parte, pues en este caso, del Estado, ¿no? De aquellos que de alguna manera en circunstancias de dictadura, en circunstancias de falta de respeto de derechos, ¿no? De abusos, se enfrenta pues el derecho a la gran posibilidad, al gran escenario de intervenir. Este caso del habeas corpus escrito en un papel higiénico es un caso real, es un caso que nos remonta pues al año 72, estamos hablando cerca de 47, 48 años atrás, en pleno periodo de dictadura. Esto estamos hablando pues en Bolivia. El señor Reinaldo Peters, ¿no? Es el nombre del colega abogado, del autor de esta etapa, de este capítulo en la historia, ¿no? Que, digamos, aparece con cierta frecuencia para ser objeto de comentarios, ser objeto pues incluso de jurisprudencia mundial, al tratarse de un caso en que se presenta pues un proceso de garantía constitucional a través de un medio alternativo, de un medio diferente, de un medio no habitual, pero a través del cual reviste pues, o mejor dicho, hace presente o configura la importancia de las acciones de garantía, en este caso en nuestro país aplicado a los procesos constitucionales, ¿no? En la defensa de los derechos de la libertad de la persona. En la actualidad, no en vano, es la institución, el habeas corpus, ¿no? Es la institución destinada a proteger la libertad personal contra las detenciones arbitrarias, por ejemplo, ¿no? Ilegales, tal como lo reconocen pues los tratados internacionales en materia de derechos humanos desde el siglo XII, que es el año, o mejor dicho, el siglo en el que aparece esta institución del habeas corpus, pues que tiene un origen inglés, que recién en nuestro país es recogido por una ley especial en el año de 1897, en octubre, fecha en la que se promulgó la primera ley de habeas corpus en el Perú. Y si venimos más cerquita, nos vamos a encontrar pues que el Código Procesal Constitucional refiere, ¿no?, que procede la acción de habeas corpus o el proceso de habeas corpus ante cualquier vulneración que amenace la libertad personal. Los derechos protegidos por el habeas corpus: libertad personal, a no ser detenido, a ser sometido a torturas, a tratos humillantes, ni ser violentado en ejercer sus declaraciones, ¿no? No estar obligado a prestar juramento, no ser exiliado, ¿no? A transitar libremente pues, por el territorio nacional, y su trámite. Vamos a hacer una referencia primero al trámite, digamos, habitual del habeas corpus, porque el habeas corpus es como una institución constitucional, como una institución jurídica, como un recurso frente a la arbitrariedad, está pues despojado de toda clase de formalismos, a tal extremo que el día de hoy, como siempre pues se ha configurado en su esencia pues este procedimiento de asirse pues del derecho para poder, digamos, rescatar un derecho, ¿no?, solicitar un derecho, la demanda puede ser interpuesta ya sea por el perjudicado o puede ser también interpuesta por cualquier otra persona en su favor, sin necesidad de tener incluso su representación, ¿no? No necesita firma de abogado,
ojo con ello, ¿no? El habeas corpus no necesita firma de abogado, no se le exige tasa judicial, no se le exige ninguna formalidad ni papeleta de habilidad, olvídense, ese es el escenario perfecto para la reclamación de un derecho de rango constitucional tan importante, ¿no? Como es la libertad personal, ¿no? Incluso en nuestro país el Código Procesal Constitucional refiere que esta acción incluso puede ser interpuesta por la misma Defensoría del Pueblo. Miren lo práctico o lo flexible pues que es este procedimiento, ¿no? La demanda incluso, esta demanda de habeas corpus, puede presentarse por escrito o puede presentarse también de manera verbal o por correo electrónico. Imagínense, señores, o sea, hoy en día, ¿no? Que estamos hablando pues de justicia digital, de medios alternativos, de justicia a distancia, ya el Código Procesal Constitucional había contemplado esta posibilidad que los habeas corpus puedan ser presentados, o sea, por escrito, verbal, señala bien, textualmente señala, por correo electrónico o a través de medios electrónicos de comunicación u otro idóneo. Entre paréntesis, vamos a decir el papel higiénico, pues si nos remontamos al año 72. Y esto es atendido por el juez competente, que es el juez penal. La Constitución peruana, ¿no? Nuestra Constitución refiere pues que el habeas corpus procede ante un hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o derechos conexos, ¿no? Esa es la institución del habeas corpus tal cual es recogida en nuestra legislación, en nuestra Constitución, ¿no? Y que al día de hoy pues representa un instituto jurídico que tiene pues un conjunto de jurisprudencia que la ha desarrollado profundamente, que la ha ampliado en sus conceptos y que es recogida en la práctica habitual de la defensa de derechos constitucionales, las detenciones arbitrarias, para hacer el caso digamos, en mayor, pues, en mayor presencia, y bueno, es el recurso habitual, el recurso al que se asiste, ¿no es cierto?, en épocas en que el Estado de Derecho es objeto de vulneración. Y bien, vamos a tratar ya ubicándonos pues en el espacio-tiempo, ¿no? De esta institución pues que se ha desarrollado con el tiempo, de esta institución que guarda relación con el ejercicio de la libertad personal, ¿no? Con la defensa de la libertad personal del ser humano, libertad de tránsito, a no ser pues obligado, detenido arbitrariamente. Vamos a remontarnos pues para ya entrar en el tema, ¿no? Y ver la trascendencia que tiene este capítulo en la historia, ¿no? En el año 1972, en que se produjo este hecho histórico por el efecto que tuvo, en principio, porque esto tuvo un efecto devastador en el año 72 para la dictadura de Hugo Banzer. Este recurso de habeas corpus, este proceso de habeas corpus fue presentado, este escrito, durante un periodo de dictadura. Se dan cuenta la trascendencia que tiene, ¿no? Porque lo que ocurre en un espacio, pues, en un espacio político, un espacio de régimen dictatorial, es todo lo contrario a lo que ocurriría en un país libre, ¿no? Hoy en día, pues, por este tema de la cuarentena, por este tema de la pandemia, pues, hemos visto, pues, el conjunto de restricciones a los que nos hemos tenido que someter por el tema sanitario. Pero en condiciones normales, en condiciones de respeto de derechos, en condiciones democráticas, ¿no? Lo que se respeta es el derecho a la libertad personal, la libertad de tránsito, la libertad de circulación, ¿no? La posibilidad, pues, de ejercer nuestros derechos libremente. Esto no ocurre en una situación de dictadura, esto no ocurre en una situación en que el Estado de Derecho es objeto de constante vulneración. Y esto fue lo que le pasó pues al señor Reinaldo Peters, abogado de profesión, ¿no? Manifestante, luchador social en contra de este régimen dictatorial boliviano, ¿no? Del señor Hugo Banzer, que en el año 1971, mediante un golpe de Estado, declara pues ilegales incluso los partidos políticos y se declara pues un manifestante totalmente contrario pues a todas las ideologías de izquierda. Y es ahí donde comienza pues a festinar, a gestionar determinados acuerdos políticos con diferentes organizaciones, obviamente para que respalden pues con la condición de respaldar pues su estado de dictadura. Es una de estas agrupaciones, la del señor Peters, que es
quien presenta este habeas corpus, que se somete pues a estos acuerdos, que llegue a un entendimiento con el gobierno. ¿Y qué es lo que hizo el señor Peters? El señor Reinaldo Peters lo que hizo fue presentar o hacer de conocimiento público un manifiesto en el cual él rechazaba la dictadura y rechazaba cualquier acuerdo que había realizado su organización política con el gobierno. Es por esto, en este contexto, que es detenido. Y no solamente es detenido él, es detenido con un grupo de personas, los cuales son pues detenidos arbitrariamente por la dictadura. Y como refiere pues el colega Reinaldo Peter, ¿no? Él refiere que cuando él fue detenido arbitrariamente por parte de la dictadura de Hugo Banzer, lo primero que se le vino a la mente, es más, hay una memoria que refiere él, ¿no? Dice, lo primero que piensa un hombre cuando pierde la libertad es en recuperarla. Ese es el pensamiento que dejó en sus diferentes conferencias, en sus diferentes, pues, actividades de difusión, de hacer conocer cómo es no solamente el hecho, la narración, pues, que también es importante, porque hay detalles en la presentación de este documento, porque estamos hablando de una situación de detención, estamos hablando de una situación de dictadura, estamos hablando de condiciones difíciles para la interposición de cualquier recurso legal, pero es ahí donde nace, es ahí donde nos importa, el programa es Casos de Abogado, donde nace la esencia de ejercer el derecho de defensa, la esencia de ser abogado, la esencia de no solamente tener el conocimiento, sino de saltar las vallas que se nos interpone para ejercer la defensa de los derechos, en este caso los derechos constitucionales propios. En el caso actual, trasladándonos al caso actual, donde la justicia está paralizada, donde la justicia está atendiendo parcialmente, es la forma como los abogados nos ingeniamos para hacer llegar nuestras peticiones legales, para poder ejercer nuestro trabajo, para poder ejercer lo que, ¿no es cierto?, lo que es nuestra práctica jurídica, ¿no? Del ejercicio de la profesión del abogado en circunstancias difíciles. Entonces, este documento, este habeas corpus, ¿no? El contenido del mismo, forma parte incluso, miren la importancia que tiene este documento, forma parte incluso de la memoria de la UNESCO, la denominada memoria del mundo para América Latina y el Caribe, así lo denominó la UNESCO en el año 2015, ¿no? Y Peters, pues, es reconocido como tal, no solamente como el autor, pues, de este famoso habeas corpus, este recurso habeas corpus presentado, escrito en un papel higiénico, sino también porque lo que representó ese hecho y la forma como lo hizo. Peter fue encerrado en 1972, ¿no? Fue detenido y recién al día 12 de los acontecimientos pues, que motivaron su detención, que en realidad nunca se lo explicaron, tomó conocimiento que su familia sabía pues que estaba detenido. Entonces comenzó pues a elucubrar, a pensar, pues dice él en su aislamiento, las formas cómo poder hacer llegar, hacer conocer las condiciones infrahumanas en las que estaba el detenido, cómo hacer para poder presentar el recurso legal. Él como abogado sabía que ante una detención arbitraria procedía pues la acción, el recurso de habeas corpus, pero también sabía que había una situación de dictadura. Y las situaciones de dictadura son las situaciones en que el ejercicio de los derechos constitucionales, del derecho de la defensa, pues tiene que sacar a relucir sus mejores argumentos, sus mejores exponentes. Porque no es que quien conozca el derecho se oculte, se vaya atrás, ¿no? Niegue pues la existencia de estos derechos o se haga pues de la vista al costado, como ocurrió en nuestro país en los años 90. Y eso sí hay que ser claro. Muchos se hicieron de la vista gorda de los 92 para arriba, ¿no? Hoy comentan la Constitución, ¿no? Y ahora pues que ocurre estas situaciones pues de los colegios, ¿no? Del tema de los colegios, de los centros educativos, ¿no? De las pensiones, cuando ocurre esto de las FPs, cuando ocurre esto del mercado, el negociado de las clínicas, no se acuerdan pues que ellos alabaron la Constitución. El problema no es la empresa privada, el problema es el marco constitucional que lo permite. Y en ese tema sí hay que estar claros, ¿no? Entonces, mi posición personal es que quien estudia derecho, quien se forma para ser abogado, ¿no es cierto? Es lógico, necesario y coherente, pues
que en estas circunstancias que son adversas para el ejercicio no solamente de la profesión, sino para poder dar nuestros conocimientos a la batalla por, ¿no?, el Estado de Derecho, es que deben de sacar a relucir pues sus mejores prácticas. Es en esta situación, en este contexto, ¿no?, que el señor pues Peters, Reinaldo Peters, el autor de este habeas corpus, detenido en plena dictadura boliviana, no se le ocurrió mejor idea que decir, bueno, estoy detenido, vamos a ejercer lo que sé, vamos a ejercer derecho. La Constitución todavía vigente, las normas todavía vigentes en ese momento señalan que el habeas corpus, que es una institución histórica reconocida mundial, reconocida pues y recogida ya por aquellos tiempos, ya mucho tiempo en América Latina, porque acá tiene pues desde la ley de Indias aproximadamente pues un reconocimiento desde 1897 en el Perú, señalaba pues que tiene la posibilidad de este recurso y lo comenzó a comentar, señala pues las memorias de este señor Reinaldo Peters, refiere pues en las memorias que le comenzaba a contar a sus compañeros de celda, pues saben que yo soy abogado, conozco algo de leyes y bueno, deseo interponer el recurso que la ley me franquea ante una detención arbitraria, y ese es el recurso, la acción de habeas corpus, ¿no? Entonces todos sus compañeros le decían, mira hermano, primero, discúlpeme, se me salió un poco porque la dinámica que tenemos en este programa me lleva pues a veces digamos, a entrar en mucha confianza con todos, ¿no? Y saludo desde ya a quienes nos están visualizando, por favor, les agradecería mucho like, compartir, los que nos van a ver en YouTube también, tenemos excelentes programas que conforme termina el programa, digamos, lo publicamos también en nuestro canal de YouTube, al cual los invito, hay varios temas bien simpáticos. Esta es la segunda oportunidad que estamos tratando un hecho que, si bien es cierto, está en el tema de nuestra formación profesional, no rompe el esquema de este programa que está dedicado pues a la ayuda de los colegas, sino también nos ayudan tanto pues a coincidir pareceres sobre el ejercicio de nuestra profesión, sobre la esencia de nuestra profesión. Ya en un programa pasado, viernes también, tratamos cómo se ganan los juicios, ¿no?, de Francis Lee Bayliss, por ejemplo, ¿no? Se hizo un comentario, se obsequió el libro. Bueno, hoy día también, los que deseen el libro de Francis Lee Bayliss sobre cómo se ganan los juicios, por favor me lo hacen saber con un correo electrónico, con link, y les estamos enviando en versión PDF este libro. No estamos en situación de aislamiento, tenemos un poquito más tiempo que antes y bueno, pues aprovechemos para la lectura. Hoy día estamos comentando un capítulo en la historia del derecho muy importante por lo que significó la presentación de este escrito, de este documento de habeas corpus, en una formalidad no convencional. Desde ya, el habeas corpus es un procedimiento informal, es flexible, no necesita, como le hemos dicho, pues, las características que son inherentes a cualquier otro documento jurídico, ni para darle trámite. Entonces, eso es lo que el autor de este recurso pensó en su momento, ¿no? Estoy en una dictadura, mis alternativas y posibilidades, pues, de salir libre, ¿no?, con esta situación injusta son pocas, ¿no? Es algo como lo que le pasó, pues, al expresidente Mujica, ¿no?, en Uruguay, que estuvo detenido más de 11 años, ¿no? Hay una película, La noche de 11 años, creo que se llama, muy buena, se la recomiendo, donde narra pues esta situación de encierro como producto pues de ser detenido, de ser preso político. Son realidades, señores. Acá podemos simpatizar o no con el señor Mujica, pero el señor Mujica estuvo encarcelado 11 años injustamente. Esa película narra la secuela de torturas, la secuela pues de estados emocionales que vivía pues la persona que estaba detenido por motivo de sus ideas. En este caso, el abogado, el colega Reinaldo Peters, fue detenido en circunstancias similares, pues porque se estaba desarrollando toda esta maquinaria, pues del denominado Plan Cóndor, donde hay, ojo, hay un sentenciado que es peruano, ¿no? El señor Morales Bermúdez, por ejemplo, ¿no? Todo un operativo transnacional, ¿no?, orientado, dedicado, pues, a la persecución de personas por sus ideas. Sean ideas buenas o malas, las personas no pueden ni deben ser perseguidas por sus ideas. Esto ocurría en décadas pasadas, 70, 80. Y lo que grafica este escenario, como les indico, del habeas corpus presentado en un papel higiénico por parte del abogado Reinaldo Peters, trascendió en la historia porque fue un remesón político
y jurídico que tuvo este país, Bolivia, por la sola presentación de un documento que vamos a analizar primero, vamos a comentar pues cómo se elaboró, ¿no? Cómo se elaboró y en qué terminó, lo más simpático, y después la trascendencia que ha tenido, por tema de orden. Bueno, como les indicaba, ¿no? El colega Reinaldo Peters formaba parte de una agrupación política, que él era pues opositor a cualquier acuerdo con el gobierno, y como esta organización política pues tuvo un pacto, él simplemente lo denunció, lo hizo saber, y como producto de ello vinieron las represalias, porque en Bolivia desde el año 71 y 8 años después se vivía pues un periodo de dictadura, la dictadura del señor Hugo Banzer, una dictadura despiadada que, como todas las dictaduras, se dedicó a endeudar su país y se dedicó también a tener muchas denuncias por motivos de derechos humanos, violentación de derechos, entre otras atrocidades que son propias pues de las dictaduras. Ya lo hemos conocido acá del 92 para arriba también. Por ejemplo, sí que no es raro, ¿no? Las dictaduras cuando pasan nos dejan endeudados y nos dejan llenos de denuncias de derechos humanos. Eso es harto conocido. Entonces, bien, en este escenario, el señor es detenido, como era abogado, él se le ocurre y dice, bueno, deseo ejercer mis derechos, a pesar de estar encerrado en una situación donde ni él mismo sabía dónde estaba, y con todas las dificultades del caso, y con sus compañeros de celda desalentándolo, ¿no? Porque le indicaban, no, que eso no es posible, ya estamos en pierde, no podemos, algo tan similar como lo que ocurrió a muchas personas el 15 de marzo, cuando se decretó la situación de aislamiento en el país, y que dijimos, carambas, la cuarentena me cogió con lo que tenía en el bolsillo, ¿no? Y con la imposibilidad de poder desarrollar mi actividad laboral, como ha pasado a muchos colegas. Sin embargo, la fuerza, la tenacidad, la idea, pues, de poder salir adelante, nos ha ayudado y estamos acá. Hemos vuelto. Estamos aquí presentes todavía. Un saludo para los colegas de Cuarentena Jurídica, que es un grupo de colegas que, producto de esta situación de aislamiento, nos agrupamos en un grupo de WhatsApp y estamos diariamente compartiendo tips, compartiendo noticias, compartiendo apoyos, compartiendo incluso información. Hoy día ha sido bien simpático, ¿verdad? Este chat, donde hemos compartido, por ejemplo, datos acerca de centros de conciliación que están funcionando por los mismos integrantes del grupo, que todos somos abogados. Estuvieron buscando un árbitro, también, caramba, un saludo para el doctor Oscar Carretero, que se ha sumado, ¿no? a este grupo, también, para el doctor Edgar Young, también, ¿no? Destacado penalista, que siempre lo menciono porque son colegas pues que se han sumado a esta cruzada de sacar adelante nuestra profesión a pesar de las circunstancias, ¿no? Siempre es bueno porque no todos los colegas, pues, por el tema de la especialidad, estamos, pues, y por el tema de las restricciones sanitarias, estamos alertas o en situación, pues, digamos, de conocer los mecanismos, a los mecanismos o los medios a través de los cuales podemos ejercer nuestros derechos al acceso a la justicia. Porque recordemos que, si bien es cierto, estamos en restricciones sanitarias y se está atendiendo parcialmente, se está atendiendo de manera virtual, la justicia no ha debido detenerse nunca, porque en ninguno de los decretos figura pues la restricción del sistema de justicia. Hemos tenido la detención de la justicia por un tema fáctico, ¿no? Pero el ejercicio de derechos tampoco está suspendido. Y hemos visto varias vulneraciones de derechos durante este estado de emergencia, pero bueno, ese temita lo vamos a trabajar seguramente en capítulos más adelante de este programa. Hoy en día estamos narrando pues esta historia anecdótica, esta historia que ha tenido mucha repercusión mundial en su momento y hasta ahora sigue siendo objeto de varios documentos jurídicos. Entonces, bien, el señor Reinaldo Peters, al momento de ser detenido, señala pues que él pensaba, lo primero que él pensaba pues en recuperar su libertad. Y luego de ello, cuando ya estuvo en prisión con sus compañeros, cerca de 12 días, ¿no? Se dio cuenta pues que le habían quitado absolutamente todo, ¿no? Le habían quitado pues papeles, documentos, correas, no sé, lo que se hace siempre pues cuando hay una detención, ¿no? Entonces señalaba pues que él desconocía que cómo iba a ser pues para presentar este recurso, que en algún momento de estos pensamientos largos se le ocurrió y no tuvo mejor idea que de tener la idea, perdón, recién, de redactar un recurso, una acción de habeas corpus, señalando la existencia de una detención arbitraria, ¿no? Pero teníamos un problema, él tenía un problema, ¿dónde lo iba a redactar?
con qué lo iba a redactar, porque lo primero que él pensó, señalan las memorias de Reinaldo Peters, lo primero que él pensó decía, bueno, la forma de salir de prisión, si he sido detenido arbitrariamente, es el habeas corpus, es una institución histórica, es una institución reconocida, que está vigente en mi país, a pesar de la dictadura, ¿no? Y acá también un mensaje para los jueces, porque los buenos jueces se enfrentan con sus sentencias a las violaciones de los estados de derecho. Los buenos jueces, los otros no, los malos son los que firman pues estos pactos bajo la mesa, estos pactos de sujeción, ¿no? Ese es el momento de probar a los verdaderos jueces, pues, ¿no? Un saludo a los jueces también. Siempre es bueno tener presente estas situaciones porque nos ayudan también a sacar conclusiones. Yo recuerdo alguna vez leí una memoria de un documento del doctor, si mal no recuerdo, Vallerriestra, donde él señalaba una anécdota durante el gobierno de Velasco, ¿no? Durante el gobierno de la dictadura también peruana de la época de Velasco Alvarado, ¿no? Resulta pues que siempre que se hace la asunción del mando presidencial, existe este clásico besamanos, ¿no? Que es, aparte de ser una guachafería, discúlpenme la palabra, ¿no? Puedo remitirme pues a lo que señala la especialista en el tema Marta Hildebrand sobre el concepto de guachafería, ¿no? Todas las autoridades del país van y se hacen presentes, ¿no?, al Palacio de Gobierno a saludar y tácitamente pues a darle legitimidad a quien asume el gobierno. Entonces referían pues que después de largos debates en la Corte Suprema de aquel entonces, ojo, estamos haciendo de aquel entonces, estamos hablando del año 68, por favor no se me vayan a resentir. Entonces, que después de largos debates sobre la defensa del Estado de Derecho, la democracia, la dictadura, un vocal que estaba medio somnoliento se levanta la mano y dijo, bueno muchachos, ya van a ser las 8, a las 9 que hay que ir a este evento, al famoso besamanos, yo quiero preguntarles quién va a pagar la quincena. Y en ese momento se levantó la reunión. Eso es lo que refiere, pues, una lectura, si mal no recuerdo, es el doctor Vallerrestra en un documento de la Academia de la Magistratura, lo he visto alguna vez, una historia muy simpática que grafica, pues, estas situaciones, ¿no? Estas situaciones que escapan, o mejor dicho, que se presentan cuando hay conflicto entre el derecho y el poder, el derecho y la política. En este caso, el señor Reinaldo Peter fue objeto de una detención durante un proceso de dictadura, una dictadura siniestra, una dictadura que duró cerca de 8 años en el hermano país de Bolivia, ¿no? Y donde un abogado detenido, con una formación jurídica buena, no se le ocurrió mejor manera de luchar contra la dictadura, de luchar contra su realidad de detención arbitraria, que enfrentarla mediante un recurso legal, al cual tenía muchas trabas, porque en principio, ¿cómo lo redacto? Y en segundo lugar, ¿cómo lo hago llegar? La primera parte de la historia de cómo lo redactó significa pues un detalle, porque para presentar el recurso tenía que escribirlo. Y para escribirlo, porque nadie pues en ese momento le iba a dar la posibilidad de hacer una entrevista verbal, de llamar por teléfono, de mandar un correo electrónico, como ojo, la legislación peruana permite por correo electrónico el habeas corpus, ¿eh? Ojo, litigantes, ¿no? Entonces, ante esa imposibilidad, él se dio cuenta, ¿no?, que durante los días de detención les entregaba pues papel higiénico para los detenidos. Entonces a cada uno de los detenidos se repartían pues partes de este papel higiénico y él los iba guardando con el tiempo, los estuvo guardando cerca de 12 días. Ese fue el primer obstáculo, dijo, lo voy a escribir acá. Miren, este documento escrito con el soporte del papel higiénico, ¿no?, es parte de la historia mundial, es parte de la UNESCO ha reconocido este documento como parte de la memoria mundial de la humanidad, para que vean la trascendencia que tiene este documento, por las dificultades, por las circunstancias y por lo que significa en el ejercicio de la defensa de derechos constitucionales. Ojo con ello. Entonces, bien, el primer reto fue conseguir el soporte donde escribir. El segundo problema fue cómo escribirlo, porque los detenidos pues eran despojados de todo, no tenían pues forma de redactarlo. Y como él señala también en sus memorias, porque él era un hombre muy religioso, en su celda, por estas cosas de la vida,
encontró lo que se llaman estas tintas de repuesto, estas plumillas de plástico, ¿no? Que se llaman bolas secas, si mal no recuerdo, y que al encontrarla, ¿no? Dijo, con esto voy a escribir, ¿no? Y con esa tinta, con esa punta, estuvo escribiendo su recurso de habeas corpus, pero no fue tan fácil tampoco, porque la realidad le decía que estaba en una detención, la realidad decía que estaba con muchas personas, y la realidad le decía que en las noches solamente los acompañaba una vela, una vela en la oscuridad, que era el único momento en que él podía escribir. Y es ahí donde él redacta pues este documento, ¿no? En una, digamos, en una línea de papel higiénico, en una línea, digamos, en un espacio de papel, lo va redactando y ahí vamos a la tercera dificultad. Ya tengo el papel para escribirlo, ya redacté el documento, ¿cómo hago para sacarlo al exterior? Porque él estaba detenido, no lo iban a visitar, hasta que tomó conocimiento que familiares de él lo iban a ir a visitar. Y como su esposa, si mal no recuerdo, claro, su esposa lo iba a visitar para hacer el canje de ropa, para que le laven la ropa. Entonces él tenía oculto pues el recurso, ¿no? El recurso de habeas corpus lo tenía escondido entre sus prendas, lo acomodó de tal manera y hizo unas indicaciones por escrito también. Y cuando vienen a hacer el canje de la ropa para mudarse la ropa misma, él le hace presente pues a su pareja que tiene que seguir estas instrucciones. Y las instrucciones fue llevar el documento a los tribunales. Y para sorpresa de él, este recurso de habeas corpus presentado en un papel higiénico, un soporte de un papel higiénico, fue admitido a trámite, ¿no? por el Poder Judicial. Es ahí donde la historia pues cambia un rumbo. Cambia un rumbo y demuestra la efectividad de un recurso, pero ojo, no es solamente la iniciativa del señor Peters de presentar un documento que es a todas luces legal, de presentar un documento para la defensa del ejercicio de su derecho al libre tránsito, para el ejercicio de su derecho a la libertad personal, sino también asaltar, o mejor dicho, poner en práctica una de las características esenciales de las acciones o recursos de habeas corpus. Lo hago así por la denominación. Un saludo para mi amigo Fernando Delgado, también constitucionalista. Él de repente nos puede apoyar de repente en una edición del programa a tratar justo estos temas, porque es su especialidad. Acá estamos haciendo un comentario sobre el tema de la historia, pero que se reducen, ¿no? Este capítulo en el que el tema, pues, la institución del habeas corpus, reluce o se configura pues en la práctica como un mecanismo flexible, un mecanismo informal, un mecanismo útil para la defensa de los derechos constitucionales. En este caso, el ejercicio del derecho a la libertad. Salió el documento es recibido por la magistratura y una magistratura con todos sus nombres, con las letras que le corresponde, ¿no? Admite a trámite este recurso. Lo admite en papel higiénico, que de repente pues con las condiciones propias de aquel entonces pues estrujado, ¿no? Por el tema del tiempo, la manipulación, el solo hecho de presentarla, refiere a la esposa pues que tuvo muchas dificultades en que se lo admitan, pero hizo, como quien dice, hizo la guerra y fue admitido a trámite el documento, y esto también trajo un efecto pues digamos, un efecto muy devastador para la dictadura de Hugo Banzer, que estaba en su primer año, porque al día siguiente no solamente se dio cuenta, por los medios de comunicación, de la existencia de presos políticos, sino de la existencia de un recurso legal que estaba apelando a una situación injusta y que por esa situación injusta varias personas estaban presas, varias personas estaban detenidas. La admisión a trámite, el recurso fue admitido a trámite, el régimen como respuesta de ello pues defenestró a los jueces que admitieron a trámite este recurso, el trámite duró cerca de 4 meses, al final, si bien es cierto, y ahí volvemos otra vez a hablar del tema de la magistratura, el tema de la altura, la calidad de los jueces que se deben tener, si bien es cierto, y lo hemos visto en la época de Fujimori, varios jueces, y digamos quien puede, pues, un recuerdo también especial para el doctor Vladimir Paz de la Barra, ¿no? Por ejemplo, el doctor Vladimir Paz de la Barra, cuando fue magistrado, se enfrentó abiertamente a la dictadura. Como consecuencia de ello, dejó de ser juez, pero no por voluntad propia, ¿no? Varios jueces
estuvieron afectados pues por medidas de las dictaduras. En este caso, los jueces que admitieron a trámite este recurso de habeas corpus fueron defenestrados por la dictadura de Hugo Banzer, fueron dejados de lado por el solo hecho de admitir a trámite, admitir a discusión, admitir a tutela jurisdiccional efectiva una pretensión de carácter constitucional, una pretensión del ejercicio del derecho de defensa de la libertad personal y conexos. Entonces, esto dio a la luz, la solamente presentación dio a la luz pues la situación dictatorial, la situación de vulneración de derechos, ¿no? Y mucha gente a raíz de este recurso salió y salió de prisión porque esto pues representó un golpe muy duro, un golpe muy terrible pues para la dictadura, porque se convirtió pues en un emblema de la lucha por la democracia. Este documento, este habeas corpus presentado en esta modalidad, representa pues la lucha por la recuperación de la libertad que tuvo un ciudadano que fue detenido arbitrariamente, que fue detenido de una manera total y completamente desleal para los fines del derecho, mejor dicho, vulnerando sus derechos, y que representa pues en la historia un capítulo de tantos aquellos en que el derecho se pone al frente, en que el derecho responde al ejercicio del derecho de las libertades personales. Y esta es la historia, pues, esta es la historia que marca, pues, el capítulo, ¿no?, del colega, porque era abogado el señor Reinaldo Peters, de la presentación, pues, de este documento histórico de trascendencia y que ha sido, pues, recogido por las organizaciones internacionales como parte de la memoria histórica del mundo. Y bien, colegas, para reflexionar finalmente, ¿no?, sobre este capítulo en la historia, sobre la representación, o mejor dicho, la importancia de nuestros derechos constitucionales, ¿no?, en situaciones difíciles, en situaciones adversas, en situaciones como las actuales quizás, donde hemos estado pues restringidos en el ejercicio de nuestras libertades por motivos de salud, es cierto, ¿no?, la emergencia sanitaria es plena y completamente válida, pero donde de manera accesoria y sin mencionarlo se han vulnerado también algunos derechos constitucionales. Yo subrayo mucho, con mucha preocupación, el tema del derecho al acceso a la justicia, por ejemplo, porque el tema del derecho a la justicia, si bien es cierto, lo estamos superando pues con la mecánica esta de la justicia digital, lo cierto es que no todos estamos incorporados pues a este mecanismo, no todos, y acá la misma ley de gobierno digital habla del proceso de inclusión digital, estamos muy alejados de ese concepto, ¿no? Si bien es cierto, pues, las normas de gobierno electrónico en primer momento, las normas de gobierno digital, ahora último desde el año 2018, porque ya se denomina gobierno digital, porque ya se está transfiriendo, pues, conocimiento, información a través de medios digitales, se abre una gran posibilidad para el tema del ejercicio de derechos. También hay que ser claros, este panorama también restringe el acceso a muchas personas. Quienes habla participado ya en audiencias virtuales y siempre me he puesto a pensar, me pongo a pensar, cuando hice mi primera audiencia virtual me puse a pensar, carambas, tengo la posibilidad, a Dios gracias, de contar pues con conocimientos pues de los básicos buenos que tenemos, ¿no?, para manejar estos aparatos como los smartphones, las computadoras, tenemos el acceso a internet, pero ¿qué va a pasar cuando alguna de las partes no tenga pues estos accesos? ¿Qué va a pasar cuando alguno de nuestros patrocinados no solamente no tenga el acceso a internet, sino también tenga dificultades para el manejo de sus equipos? Estamos viendo que los mismos vocales tienen problemas para el manejo de sus equipos. Hay audiencias que se están suspendiendo varios minutos. Hay audiencias de reconocimiento de testigos donde es imposible reconocer a los testigos porque están con las bocas, con las mascarillas. O hay situaciones en las que deseamos conversar con nuestros patrocinados y no se puede porque estos mecanismos pues del Google Meet lo impide. ¿Se dan cuenta? Todas estas dificultades las estamos analizando, las vamos a canalizar a través de un documento seguramente pues al Poder Judicial en primer momento, al Ministerio Público que se está demorando pues en ingresar, mejor dicho, en ingresar a este nuevo capítulo de la historia que demanda la continuidad en el acceso de justicia, y en eso tenemos que estar claros, ¿no? Las situaciones adversas son para superarlas, estamos claros en ello,
El día de hoy hemos hecho un programa excelente con esta historia del habeas corpus escrito en un papel higiénico, un capítulo en la historia, como repetí en un primer momento, que grafica que el derecho y el abogado puede pues saltar estas vallas, saltar estos impedimentos que no le permiten el ejercicio de sus derechos legítimos, en este caso la defensa del ejercicio del derecho a la libertad personal, incluso en periodos de dictadura, incluso en periodos que son adversos al cumplimiento de las normas legales. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que grafica este capítulo en la historia. Capítulo muy importante, muy emblemático, muy significativo para todos aquellos que nos apasionamos con el estudio de la norma legal, que nos apasionamos y recogemos pues no solamente estos capítulos de la historia, sino estas escenas en las que ponemos en práctica no solamente el conocimiento de la norma jurídica, sino la practicidad, la flexibilidad de los instrumentos jurídicos que permiten la defensa de cualquier derecho de rango constitucional, de rango legal, de rango normativo y sobre todo tratándose de derechos de la persona. Y bien amigos, este escenario, esta charla, esta conversación fue motivada justamente para hacer esta reflexión de cómo el derecho puede ser ejercido en situaciones de adversidad, situaciones en las que el derecho nos franquea una rama de posibilidades que va, la primera desde el consentimiento, pues, bueno, como no podemos pues canalizar nuestros pedidos, bueno, lo dejamos ahí, ¿no? O como por ejemplo, no podemos accionar de determinada o cual manera, vamos a dejar ahí el tema, ¿no, señores? Los abogados litigantes tienen que salir adelante, están saliendo adelante. El abogado litigante no puede rendirse. El abogado litigante no puede dejar de ejercer sus derechos. Recordemos que el ejercicio del derecho de defensa es libre y restricto dentro de la ley. Y dentro de la ley tenemos que encontrar los escenarios, no solamente pues para hacer valer nuestros derechos, sino para ejercer nuestra profesión conforme se debe. Y bien, estimados colegas, no me quiero despedir sin antes invitarlos a compartir este video, si les ha parecido, ¿no? Con un like, un compartir, ingresar a mi canal de YouTube, donde hemos compartido temas durante el tema de este periodo de la cuarentena, como el juez robot, por ejemplo, este escenario que se va a presentar seguramente mucho más adelante, donde la justicia es administrada pues por inteligencia artificial. Ojo, ya está ocurriendo en algunos estados americanos, donde programas informáticos están haciendo rol de probabilidades de reincidencia en algunos procesados. O, por ejemplo, hemos tratado también temas de marketing jurídico para apoyarnos entre nosotros, ¿no? al tema de difundir pues nuestros servicios profesionales en esta época difícil donde estamos trabajando a distancia. Tenemos un programa sobre firma digital para abogados que está también en el canal de YouTube. Ustedes ingresan con Julio Chigne YouTube. Y finalmente, para saludar a los colegas y amigos del grupo de WhatsApp que se llama Cuarentena Jurídica, donde estamos compartiendo diariamente diversos tips, diversa información necesaria, diversos datos de centros de conciliación. Hoy día, por ejemplo, hemos tratado centros de conciliación y centros de arbitraje que están trabajando, que son amigos, y de esta manera pues nos estamos dando la mano para avanzar en el ejercicio de nuestra carrera. Les invito a formar parte de este grupo. Mi número es 9996-77617, o me envían un correo al inbox y les hago llegar pues mi número, me envían un mensaje de WhatsApp y los incorporo pues a este grupo donde estamos compartiendo formas o tips para poder ejercer nuestra profesión en este estado de emergencia que todavía continúa. Y bien, estimados colegas, conmigo será hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por su atención.